La crisis ambiental contemporánea no es únicamente una crisis ecológica, también es una crisis de pensamiento. Durante siglos, el modelo occidental de desarrollo construyó una visión del territorio basada en extracción, productividad y crecimiento económico. Sin embargo, múltiples pueblos indígenas han defendido otras maneras de entender la relación entre humanidad y naturaleza. En América Latina, conceptos como bioculturalidad, buen vivir y territorio ser vivo cuestionan profundamente las bases del desarrollo moderno y proponen alternativas políticas, jurídicas y ambientales frente al extractivismo. A partir de esto, analizaré cómo estas perspectivas pueden transformar las políticas públicas y cómo el Convenio 169 de la OIT evidencia tanto avances como tensiones dentro de la gobernanza ambiental contemporánea. La bioculturalidad parte de una idea fundamental. La diversidad cultural y la diversidad biológica están profundamente conectadas. Autores como Arturo Escobar sostienen que muchos pueblos indígenas no separan naturaleza y sociedad como lo hace el pensamiento occidental moderno. Por el contrario, entienden el territorio como una red viva de relaciones espirituales, ecológicas y comunitarias. Esto implica una ruptura con la lógica desarrollista tradicional, la cual históricamente ha entendido la naturaleza como un recurso disponible para explotación económica. Un ejemplo claro aparece en el concepto andino del sumac causai o buen vivir, presente en Ecuador y Bolivia. Según Eduardo Gudinas, esta propuesta critica la idea occidental de progreso ilimitado y plantea una vida basada en equilibrio, reciprocidad y sostenibilidad. Lo importante aquí es que el bienestar no depende únicamente del crecimiento económico, sino también de la armonía entre comunidad, territorio y naturaleza. Esto resulta especialmente relevante en América Latina, donde muchos proyectos extractivos han sido justificados bajo discursos de desarrollo nacional, aun cuando generan desplazamiento, contaminación y destrucción ambiental. En territorios amazónicos, numerosos pueblos indígenas consideran que el bosque posee agencia y espiritualidad. Marisol de la Cadena explica que estas ontologías indígenas desafían la visión moderna que reduce la naturaleza a objeto económico. Además, diversos informes de Naciones Unidas y la CEPAL muestran que los territorios indígenas suelen presentar mejores índices de conservación ambiental que zonas intervenidas por industrias extractivas. El diálogo de saberes se diferencia de los modelos tradicionales de consulta porque no busca simplemente escuchar a las comunidades indígenas como un requisito legal, sino reconocer que sus conocimientos tienen el mismo valor que el conocimiento científico occidental. En muchos procesos convencionales de participación, el Estado o las empresas ya llevan con proyectos definidos y la consulta se convierte en un trámite. En cambio, el diálogo de saberes implica una relación horizontal desde ambas formas de conocimientos, se complementan para entender y cuidar el territorio. Por ejemplo, el conocimiento científico puede aportar datos técnicos sobre biodiversidad o cambio climático, pero los pueblos indígenas poseen saberes ancestrales construidos durante siglos de convivencia con la naturaleza. Autores como Boaventura de Sousa Santos hablan de una ecología de saberes, donde ningún conocimiento debe imponerse sobre otro. También Arturo Escobar plantea que las comunidades indígenas entienden el territorio no solo como recurso económico, sino como un espacio de vida, memoria y espiritualidad. Esto tiene implicaciones muy profundas para la gobernanza ambiental. Si se reconoce el territorio como un ser viviente, entonces la relación con la naturaleza cambia completamente. Ya no se trata de explotar recursos, sino de mantener relaciones de cuidado y reciprocidad. Un caso emblemático es el del río Wanguani, en Nueva Zelanda, al que se le reconocieron derechos jurídicos en 2017 gracias a la lucha del pueblo maorí. Para ellos, el río es un ancestro vivo y no una propiedad. El Estado terminó reconociendo legalmente una visión indígena y otorgó personalidad jurídica al río.
Ese caso demuestra cómo las cosmovisiones indígenas pueden transformar el derecho ambiental. La naturaleza deja de ser un objeto y se convierte en sujeto de derechos. En América Latina también existen ejemplos parecidos, como el reconocimiento de los derechos de la naturaleza en la Constitución de Ecuador o las decisiones judiciales sobre el río Atrato en Colombia. Además, reconocer el territorio como ser viviente fortalece la participación ciudadana sobre las comunidades, dejan de ser vistas únicamente como poblaciones vulnerables y pasan a ser actores fundamentales en la toma de decisiones ambientales. Esto cuestiona el modelo desarrollista occidental basado en la extracción intensiva de recursos y propone formas más sostenibles y colectivas de relacionarse con el entorno. Finalmente, el diálogo de saberes también implica un cambio ético y político. Significa aceptar que no existe una única forma válida de entender el mundo. Los pueblos indígenas no solo aportan información cultural, sino alternativas concretas frente a la crisis ambiental global. En un contexto de cambio climático y pérdida de biodiversidad, sus conocimientos son esenciales para pensar modelos de gobernanza más justos y sostenibles. La película Killers of the Flower Moon, dirigida por Martin Scorsese, muestra cómo el pueblo Osage fue víctima de violencia estructural impulsada por el racismo, el colonialismo y la ambición económica. La historia ocurre en la década de 1920, cuando los indígenas Osage se convirtieron en una de las comunidades más ricas de Estados Unidos gracias al petróleo encontrado en sus territorios. Sin embargo, esa riqueza provocó asesinatos sistemáticos organizados por hombres blancos que buscaban apropiarse de sus derechos petroleros. La película retrata claramente la vulnerabilidad de los pueblos indígenas frente a estructuras de poder coloniales. Los Osage eran considerados incapaces para administrar su propio dinero, por lo que el gobierno estadounidense asignaba tutores blancos para controlar sus finanzas. Esto evidencia una forma de racismo institucional donde los indígenas eran tratados como inferiores, incluso teniendo poder económico. La violencia no era solo física, sino también legal, política y cultural. Sin embargo, la película no se limita a mostrar a los indígenas únicamente como víctimas. Ahí está una de las partes más importantes del análisis. Scorsese también presenta a los Osage como sujetos con agencia, memoria y resistencia. Personajes como Molly Burkhart representa una figura de dignidad y fortaleza. Aunque está rodeada de traiciones y violencia, ella conserva una conexión profunda con su comunidad, su espiritualidad y sus tradiciones. La película desafía parcialmente la narrativa tradicional de victimización, porque muestra cómo la comunidad Osage mantuvo su identidad cultural incluso en medio del exterminio. Hay escenas donde aparecen ceremonias, formas de organización comunitaria y prácticas culturales que recuerdan que los pueblos indígenas no son sociedades pasivas ni desaparecidas, sino comunidades vivas que resisten históricamente al colonialismo. Además, la película permite entender cómo el capitalismo extractivista convierte los territorios indígenas en espacios de disputa económica. El petróleo aparece como símbolo del modelo desarrollista occidental. La riqueza natural genera violencia, explotación y deshumanización. Desde una perspectiva de bioculturalidad, esto demuestra el choque entre una visión que entiende la tierra como la mercancía y otra que entiende como parte de la vida colectiva y espiritual. También es importante mencionar que la película visibiliza la memoria histórica indígena. Durante mucho tiempo, estos crímenes contra el pueblo Osage fueron ignorados o minimizados en la historia oficial de Estados Unidos. El cine aquí funciona como herramienta de denuncia y recuperación de memorias silenciadas. No obstante, algunas críticas señalan que la película sigue centrándose demasiado en los personajes blancos, especialmente en Ernest Buchard y William Hale, lo que puede limitar el protagonismo indígena dentro del relato. Aún así, la presencia cultural y política Osage atraviesa toda la película y evita que los personajes indígenas sean simples figuras secundarias. Finalmente, la película muestra que los pueblos indígenas no solo sobreviven a la violencia estructural, sino que continúan defendiendo su identidad, su territorio y su memoria histórica. Por eso, más que una historia únicamente de victimización, la película también es una historia de resistencia indígena frente al colonialismo y la explotación económica. La bioculturalidad
puede transformar las políticas públicas latinoamericanas mediante reconocimiento efectivo de autonomías territoriales, protección jurídica de ecosistemas, fortalecimiento de consultas previas e incorporación de saberes ancestrales en decisiones ambientales. Ecuador representa un caso importante, ya que en su Constitución de 2008 reconoció derechos de la naturaleza, influenciado parcialmente por cosmovisiones indígenas andinas. Sin embargo, existe una contradicción constante. Muchos estados latinoamericanos reconocen discursos de sostenibilidad y multiculturalismo, mientras continúan dependiendo económicamente del extractivismo minero, petrolero y energético. Por eso, el debate sobre bioculturalidad no es solamente ambiental, también es político, económico y epistemológico. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo constituye uno de los principales instrumentos internacionales para la protección de pueblos indígenas y tribales. Este convenio reconoce derechos fundamentales como consulta previa, participación política, autonomía cultural y protección territorial. Su importancia radica en que obliga a los estados a incluir a las comunidades indígenas en decisiones que afecten directamente sus territorios. En Colombia, uno de los casos más representativos involucra al pueblo wayú y la mina Cerrejón en La Guajira. Durante años, comunidades indígenas han denunciado afectaciones relacionadas con contaminación, escasez de agua y alteraciones territoriales derivadas de la explotación carbonífera. Aunque el Estado colombiano reconoce la consulta previa a través del Convenio 169, múltiples organizaciones han cuestionado la efectividad real de estos procesos. La Corte Constitucional colombiana ha señalado reiteradamente que la consulta previa no debe entenderse como un trámite formal, sino como un mecanismo real de participación y protección de derechos colectivos. Sin embargo, en la práctica, muchas comunidades denuncian desequilibrios de poder frente a empresas extractivistas del propio Estado. Aquí aparece una tensión fundamental entre dos concepciones jurídicas y culturales del territorio. Desde la lógica occidental moderna, el territorio suele entenderse como propiedad, recurso o espacio económicamente explotable. En contraste, numerosos pueblos indígenas comprenden el territorio como un ser vivo que sostiene relaciones espirituales, históricas y comunitarias. Por eso, la destrucción ambiental no representa únicamente pérdida ecológica, también implica ruptura cultural, pérdida identitaria y afectación espiritual. Este debate se relaciona con casos internacionales como el río Washangui en Nueva Zelanda, reconocido jurídicamente como sujeto de derechos. Estas transformaciones evidencian cómo ciertas perspectivas indígenas están comenzando a influir incluso en sistemas jurídicos contemporáneos. El Convenio 169 representa un avance importante en reconocimiento jurídico indígena. Sin embargo, sus limitaciones muestran que el verdadero problema no es únicamente legal, sino estructural. Mientras los modelos económicos continúen priorizando extracción y crecimiento ilimitado, persistirán tensiones entre derechos indígenas y proyectos de desarrollo. Las luchas indígenas contemporáneas no solo defienden territorios específicos, también proponen otras maneras de pensar la política, la economía y la relación entre humanidad y naturaleza. En un contexto de crisis climática global, estas perspectivas dejan de ser marginales y comienzan a convertirse en discusiones fundamentales para imaginar futuros sostenibles.